FC Laboratorios representa a Laboratorios IMA. La experiencia nos enseña. Nos enseña a ganar confianza y buscar nuevos desafíos. Nos enseña a mirar las cosas desde otra perspectiva, a crecer, respetando al otro y al entorno en el que vivimos. En IMA aprendimos algo fundamental, y es que esa experiencia siempre va de la mano del futuro. Nuestra historia es una historia de compromiso. Con más de 50 años de trayectoria, dimos nuestros primeros pasos como elaboradores de medicamentos genéricos inyectables y a partir de los 90 nos volcamos exclusivamente a la elaboración de productos inyectables oncológicos. Desde entonces, crecimos de forma ininterrumpida, fabricando para las principales compañías del rubro y consolidándonos como el gran referente en América Latina. Hoy, representamos una importante alternativa en el mercado, con los más altos estándares de calidad y productos bioequivalentes. Para ello, contamos con las certificaciones internacionales de las agencias regulatorias locales. En el 2011, la llegada de Cristalia nos impulsó a ampliar nuestros horizontes. Es así que decidimos ser protagonistas con nuestra línea oncológica propia. Y siguiendo este camino, apostaremos por expandirnos a nuevas áreas terapéuticas. Conscientes del impacto de nuestra misión, elaboramos productos de calidad a precio justo. Así, comprometidos con un crecimiento constante, generamos día a día más y mejores caminos para facilitar el acceso de las personas a la medicina, transformando los desafíos en oportunidades para mejorar su calidad de vida. Una amplia trayectoria nos avala. Un futuro lleno de desafíos nos inspira. IMA, reinventando formas de acceso a la medicina. FC Laboratorios, comprometidos con tu bienestar. Nos da gran aporte de conocimientos y cambios de la terapéutica contra el cáncer y en esta oportunidad el cáncer de cabeza y cuello no fue la excepción. Prácticamente, siguiente. Ok, vamos a ver cómo cambio. ¿Tú cambias? Sí. Ok. Siguiente. Prácticamente lo que quiero compartir con ustedes son estos estudios, estos atlas. El primero, el LBA 6003, un estudio fase 3 en la que evaluó el docetaxel como agente radiosensibilizador en la terapia definitiva de cáncer de cabeza y cuello. El estudio CONCER es un estudio también fase 3 en la que tal vez evaluó la dosis de cisplatino que habitualmente usamos. Otro estudio importante, este es un estudio fase 2 sobre inmunoterapia, específicamente pembrolizumab, añadiéndolo a la terapia secuencial que normalmente usamos. Y por último, un estudio que me llamó bastante atención, el estudio ROMA, que es prácticamente una nueva molécula que previene y ayuda a disminuir los riesgos de mucositis oral en los pacientes que van a radioconcurrencia. El primer estudio que quiero comentarles, el docetaxel, en un estudio fase 3 como agente radiosensibilizador en aquellos pacientes que no son candidatos para cisplatino. Siguiente. Prácticamente incluyeron pacientes que van para tratamiento concurrente con quimioterapia, pacientes con buen estatus performance. Sin embargo, lo más resaltante es que estos pacientes no eran candidatos para cisplatino. Prácticamente eligieron dos brazos, un brazo que solo iba a la radioterapia y otro brazo que iba a la combinación de radioterapia con docetaxel. La dosis de docetaxel que usaron fueron 15 miligramos metro cuadrado semanales, concurrente con las semanas de radioterapia.
muestra anterior. Importante que es para ellos un paciente que no es elegible para cisplatino, un paciente con un ECOG de 2, una disfunción orgánica grado 2, bien sea con pérdida auditiva, tinitos o algún desorden neurológico, hipersensibilidad al cisplatino, un clearance de creatinina menos de 50, prácticamente muchos aspectos nutricionales del paciente, pérdida de la masa corporal más del 10%, una desnutrición definida como un índice de masa, un índice metabólico de menos de 16, o que amerite usar otras drogas que son nefrotóxicas que no se pueden combinar con el cisplatino. Los grupos realmente eran muy homogéneos. Siguiente. Prácticamente eran pacientes que los pacientes que normalmente usamos en este tipo de tratamiento, pacientes de estadio 3, estadio 4, incluían varios pacientes, tanto P16 positivo como P16 negativo, incluso pacientes con P16 indeterminados. Y bueno, tal vez lo primero importante, obviamente Brazotaxel va a tener muchos más efectos que son significativos. Destacan que se va a presentar más mucositis, más odinofagia, más disfagia, más pérdida de peso. Sin embargo, las toxicidades hematológicas no son nada importantes. Los resultados sí fueron muy importantes. Prácticamente nos establece un intervalo libre de enfermedad muy superior, 30% versus 42%, con una P significativa. Y todos los variables se beneficiaron al agregar docetaxel concomitante con la radioterapia, comparado con la radioterapia solo. En sobrevida global, tal vez no fue el punto primario del estudio, sin embargo, fue estadísticamente resaltante para un seguimiento a los 2 años, 41% versus 50%. Y ellos concluyen que el docetaxel mejora el intervalo libre de enfermedad en estos pacientes que no son candidatos para cisplatino, por lo que nos da una biografía y una referencia para usar con este tratamiento estándar en aquellos pacientes que no podamos usar cisplatino. El siguiente es una de las tendencias que hemos tenido en cáncer de cabeza y cuello, que es de calar tratamiento. Prácticamente en este estudio establecieron específicamente carcinoma nasofaringio, un estudio fase 3, también un estudio diseñado para no inferioridad, que nos da datos muy importantes. Prácticamente la intención del estudio es omitir la quimioterapia en lo que establecen los pacientes de bajo riesgo de carcinoma nasofaringio. ¿Y qué es un bajo riesgo para este estudio? Prácticamente pacientes definidos como un estadio 2 o un T3N0M0 sin alguno de estos siguientes factores: que en la resonancia magnética todos los nódulos linfáticos sean menores de 3 centímetros, que no hayan enfermedad clínica ni radiológica a nivel 4 o nivel 5 cervical, que no haya enfermedad extranodal, y un biomarcador que ha tomado bastante importancia en estos últimos años, que es la carga de ADN del virus de Epstein-Barr. El punto de corte que usaron, que no sea mayor de 4.000 copias. Prácticamente lo que hicieron es, bueno, la modalidad de radioterapia, que tal vez es una de las hipótesis, que todo lo que tenemos en el beneficio de cisplatino no es con intensidad modulada, sino son con otros tipos o los tratamientos de la terapia que habían para ese entonces. En este momento solo usan intensidad modulada, y el otro brazo del comparador, el tratamiento de intensidad modulada concurrente con el cisplatino, con la dosis que habitualmente usamos, 100 miligramos por 3 ciclos. Es un estudio de no inferioridad, por lo que su punto primario fue el estado de la enfermedad o la definición de la respuesta locorregional. En sus puntos secundarios sí estudiaron la sobrevida global, el intervalo libre de enfermedad, la toxicidad y la calidad de vida. Bueno,
importante para ellos asumir o su estudio estadístico para decidir que un brazo no es inferior a otro, prácticamente lo que establecieron es que el intervalo de confianza no sea menor de del 10%. Sin embargo, una muestra pequeña de pacientes, 170 pacientes. Bueno, prácticamente los dos grupos, en un grupo habían 179 pacientes, en el otro grupo 169 pacientes, iban a radioterapia solo, y el otro iba al tratamiento estándar que es con cisplatino. Y, perfecto, entonces prácticamente el punto primario, que es de establecer la no inferioridad, realmente no hubo diferencia estadística, 90.6% versus 91.9%. Y el punto primario se estableció como una no inferioridad con un intervalo de confianza menos del 10%, que en términos objetivos fueron 95%. Este fue el segundo punto, sin embargo, el estudio no fue diseñado para sobrevida global. Sin embargo, estadísticamente no hubo diferencias en sobrevida global entre el tratamiento de radioterapia solo con el tratamiento de radioterapia concurrente con cisplatino. Igual, tanto en el intervalo libre de enfermedad como en el intervalo libre de recurrencia locorregional. Obviamente el cisplatino sí se asoció más a los efectos adversos ya conocidos, mucositis, anorexia, náuseas, vómitos, neutropenias. Y las conclusiones del estudio fueron que lo que ellos categorizan como pacientes de bajo riesgo de carcinoma nasofaringeo no se benefician de quimioterapia y se pudiera plantear solamente radioterapia con intensidad modulada. Es un estudio que, para mi opinión, tal vez sí nos da es bastante importante, es una tendencia a decalar tratamiento en cáncer de cabeza y cuello con todos los nuevos variables pronósticas y predictivas que tenemos. Sin embargo, esto es un estudio de no inferioridad. Tenemos que repasarlo bien, el punto de sobrevida global, el punto de intervalo libre de enfermedad, el punto de intervalo libre de metástasis, no se estudió en este estudio, se estudió como un punto secundario y estadísticamente no está diseñado para esto. Entonces, prácticamente no es un cambio de estándar de tratamiento. El otro punto muy interesante, yo creo que muchos de nuestros pacientes hemos usado cisplatino semanal en cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, la tendencia y la regla siempre es usarlo cada 21 días a la dosis que conocemos. Y este estudio prácticamente es un estudio fase 3 que comparó las dosis semanal con las dosis cada 21 días. Igual, es un estudio de no inferioridad. En el objetivo primario es establecer las tasas de control locorregional y como objetivo secundario se establecen el intervalo libre de enfermedad, la sobrevida global, la toxicidad y la adherencia al tratamiento. Ya, anterior. 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 Importante. Aquí usaron varias técnicas de radioterapia muy asociado a lo que nosotros tenemos disponible también en Venezuela. Establecieron y compararon los dos brazos, el cisplatino conocido de 100 miligramos metro cuadrado los días 1, 21 y 43, y el brazo comparador o experimental, el cisplatino semanal a una dosis de 40 miligramos metro cuadrado, concurrente con la radioterapia. Los grupos realmente fueron homogéneos e incluyeron pacientes de varias localizaciones de cáncer de cabeza y cuello, incluían tanto P16 negativo como positivo, tal vez la mayor cantidad de pacientes eran P negativo. Y tal vez este fue el punto primario del estudio, las tasas de respuestas. Realmente no hubo una diferencia significativa en respuestas completas, en respuestas parciales o progresión de la enfermedad. Siguiente.
los puntos secundarios que prácticamente hicieron un seguimiento a 27 meses. Y tal vez lo importante es establecer si un brazo fue inferior a otro. Y realmente también usaron su intervalo de confianza en la que no debería pasar más del 10%, y demostraron el punto primario en que tanto el cisplatino cada 21 días como el cisplatino semanal no presentaron, tuvieron un intervalo de confianza menos del 10%, por lo que ningún brazo es inferior al otro. Sin embargo, en los puntos secundarios solamente hicieron un seguimiento de 25 meses, en la cual no hay diferencia estadísticamente significativa en ningún punto, ni en sobrevida global, ni en intervalo libre de enfermedad, ni en recaída local, ni recaída de metástasis. Y aquí vemos las tablas, que es sin importante diferencia significativa. Sin embargo, establecer que es también un estudio de poca data, con muy pocos pacientes, el objetivo primario es no inferioridad, por lo que no se debe establecer que hay un brazo mejor que el otro. Y realmente los objetivos secundarios, que tal vez son los más importantes para nosotros, que es sobrevida global, intervalo libre de enfermedad, no se pueden establecer, o este estudio no fue diseñado para establecer estos objetivos. Obviamente la toxicidad, a lo que ya estamos acostumbrados, ya lo sabemos, la toxicidad es más significativa en el brazo de 100 miligramos cada 21 días que en el brazo semanal. Y esto es tal vez el beneficio que tenemos en aplicar la terapia con cisplatino semanal. Siguiente. Y bueno, realmente la conclusión del estudio es que ellos establecen que el estándar de tratamiento debería ser cisplatino, 40 miligramos semanal, concurrente con la radioterapia, y no usar más el cisplatino 100 miligramos. Yo creo que es con el diseño del estudio, con los datos que tuvieron, con la parte estadística que manejaron, no es un estudio que nos esté hablando de un nuevo estándar de tratamiento, sí nos habla que no es inferior al cisplatino semanal que el cisplatino cada 21 días. Sin embargo, como en todo paciente, tenemos que establecer los beneficios, la toxicidad y los costos que van a generar al paciente o a la institución. Otro estudio, este es el fase 2, prácticamente es agregar el pembrolizumab a las terapias que conocemos. Prácticamente el estudio fue enfocado, como cualquier estudio fase 2, a establecer las respuestas. Hicieron 2 brazos. Uno, el tratamiento secuencial, que después del tratamiento de radioterapia con cisplatino semanal agregaba un pembrolizumab por 24 semanas, y el brazo concurrente, en la que el pembrolizumab se inició una semana, concurrente con el tratamiento de radioterapia y cisplatino, y se mantuvo por 24 semanas. En estudio estableció tasas de respuestas importantes. Pareciera que el tratamiento secuencial, agregar pembrolizumab después de haber finalizado la radioterapia y la quimioterapia, es la mejor opción. Siguiente. Las toxicidades, realmente no hubo diferencia significativa. Y ellos concluyen que la terapia secuencial de pembrolizumab tiene muy buenas tasas de intervalo libre de enfermedad. Sin embargo, es un estudio de fase 2 en la que todavía falta el brazo comparador, pero sin embargo esta es la apertura para ir hacia un estudio fase 3 o convertir este estudio en un estudio fase 3. Prácticamente importante en el estudio fase 2 de los datos que ellos generaron, que es indiferente el estatus del P16, y realmente todavía no tienen una data para aclarar qué biomarcador en inmunoterapia se beneficiarían estos pacientes. Este es el estudio Roman, que estaba comentando, una nueva molécula, la vasopasen, una molécula que fue diseñada para prevenir la mucositis oral severa en los pacientes que van a quimioradioterapia. Prácticamente ya es conocido que el 70% de nuestros pacientes generan una mucositis oral importante, grado 3, grado 4. Más allá de la solución Walder, no hay una mejor estrategia para prevenir este tipo de complicación. Esto es una molécula
prácticamente que la función es convertir el superóxido en peróxido de hidrógeno cuando se está expuesto a la inducción de radioterapia. ¿Qué es lo que pasa? En las células normales, en las células no tumorales, esto no, se va a transformar y va a prevenir el daño celular. Que esto no va a ocurrir en las células cancerígenas porque la cascada de la superoxidasa es muy diferente y tienen tendencias diferentes que en las células normales, por lo que la radioterapia no va a, o esta molécula no se va a activar en la presencia intracelular de las células tumorales. Prácticamente lo que hicieron fue comparar con el placebo. Es una molécula que se aplica antes de la radioterapia, debería finalizarse la infusión de 90 miligramos 60 minutos antes de la radioterapia y se da todos los días de tratamiento. Y realmente los puntos de corte fueron realmente muy importantes. Hubo reducción en las incidencias de mucositis oral severa, sobre todo muy importantes en las grado 4. Y tal vez otro punto importante que hubo una disminución importante, 29%, en la falta de adherencia de tratamiento o la interrupción de tratamiento de quimiorradioterapia. Realmente las tasas de respuesta fueron similares, no hubo diferencia significativa. Sin embargo, es una molécula que ellos establecen como un estándar de tratamiento para prevenir la mucositis oral. Todavía no está aprobado por la FDA porque todavía no han tenido los datos suficientes para demostrar que no altera la sobrevida global y el intervalo libre de enfermedad. Sin embargo, parece una molécula muy prometedora. Y bueno, prácticamente mis puntos a discutir o lo que yo quisiera concluir y compartir con ustedes es el docetaxel. Pareciera que es la segunda línea de quimioterapia de manera de radiosensibilizar en aquellos pacientes que no son elegibles a cisplatino. Si bien les coloqué 2 estudios en la que pareciera que debemos mejorar la toxicidad del paciente, en la que el cisplatino semanal tiene el mismo beneficio de cisplatino cada 21 días, y en la que omisión de cisplatino en aquellos pacientes de bajo riesgo de cáncer nasofaringeo, es importante establecer que estos eran estudios de no inferioridad. Todavía estos estudios no tienen la suficiente estadística para comprobar que no afectan la sobrevida global o el intervalo libre de enfermedad. Sin embargo, es importante establecer que ya impresiona que en cabeza y cuello vamos a tener que estadificar varios grupos, incluso los grupos de bajo riesgo, tenemos que estadificarlos tal vez en grupos de más bajo riesgo o muy bajo riesgo para poder omitir la quimioterapia. Se vienen estudios importantes, el HN009, tal vez es un estudio con mejor estadística, con mejor data, que va a establecer bien si hay diferencia entre el cisplatino semanal con el cisplatino cada 21 días. Y bueno, lo que estaba diciendo la doctora previamente, tenía un collage de fotos en la galería, realmente me recordé de las primeras reuniones en las que la afluencia y el compartir era importante aparte de la actividad académica. Obviamente la pandemia nos cambió la vida en muchos aspectos, pero yo creo que ya estamos imaginando un mundo post pandemia en la que vamos a volver a compartir y vamos a poder reunirnos de una forma agradable como siempre lo hacemos. FC Laboratorios representa a Laboratorios Biocidus.
FC Laboratorios, comprometidos con tu bienestar.